Continuamos con las anemias regenerativas. Hablamos de la siguiente causa de anemia regenerativa, que es la hemorragia. Este tipo de anemias también se caracteriza por tener un alto número de reticulocitos circulando en sangre. En cuanto a la hemorragia o la hemorrágica, que se diferencia de la hemolítica, es que en la anemia hemorrágica el número de eritrocitos de reticulocitos es un poco menor que las hemolíticas. Entonces, tiene un índice ligeramente menor de regeneración con respecto a la hemolítica. Cuando hablamos del tiempo transcurrido en la pérdida de sangre, nosotros podemos decir que hay una anemia aguda, una anemia hemorrágica aguda, y esta pérdida aguda de sangre puede ser debido a algún traumatismo que llevó a la rotura de algún vaso sanguíneo, o pudo haber ocurrido durante un proceso quirúrgico con el corte de un vaso sanguíneo también. Puede ser a nivel hepático por una deficiencia de factores de la coagulación que prolongan el tiempo de sangría en ese paciente, llevando a gran pérdida de glóbulos rojos en el tiempo que tarda en detenerse esa hemorragia hasta que haya una estabilización del coágulo. Post-trauma o posterior a ese trauma, nosotros podemos observar algunos signos característicos de una hemorragia en un frote sanguíneo, y lo que más nos va a llamar la atención es la presencia de plaquetas grandes o plaquetas que reciben el nombre de macroplaquetas. Estas plaquetas son indicativas de un proceso activo que permitió que las plaquetas cambien su forma, se aglomeren y comiencen a formar el tapón plaquetario temporal. Otras características no se van a evidenciar aún en las primeras 24 a 48 horas post-hemorragia, características de regeneración específicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en el laboratorio para definir o identificar a una anemia hemorrágica como tal? Es siempre parámetros que habíamos hablado anteriormente. El hematocrito, el recuento de eritrocitos y el dosaje de hemoglobina van a estar disminuidas, pero siempre a partir de las 48 horas o inclusive a partir de las 72 horas siguientes al inicio de la hemorragia, ahí recién comienzan a notarse los cambios en el comportamiento de las células que indiquen que comienza a haber un proceso regenerativo. Esos cambios que vamos a observar son el aumento del volumen corpuscular medio y la disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media. En el caso de que sea una hemorragia interna, vamos a tener siempre aumentado el número de reticulocitos. Vamos a observar formas más grandes, tamaños más grandes de eritrocitos con la presencia de macrocitos con características tintoriales distintas que se denominan policromasia. Entonces vamos a observar aumento de reticulocitos, macrocitos policromatófilos. Y también podríamos asociar esa anemia hemorrágica a algún trastorno de la hemostasia, como una deficiencia de algún factor de la coagulación. También podemos encontrar en el hemograma de ese paciente con hemorragia una disminución del número de plaquetas por debajo de su valor de referencia, que recibe el nombre de trombocitopenia, y megaplaquetas en el frotis sanguíneo. Esta anemia hemorrágica, si lleva un curso prolongado, recibe el nombre de hemorrágica crónica. Y estas hemorragias crónicas generalmente no son tan abundantes en el volumen o pérdida de sangre, sino más bien son pequeñas pero constantes en el tiempo. Esta característica de ser de larga duración tiene repercusiones en la función de la médula ósea, ya que con la pérdida constante de sangre también se pierden nutrientes que necesita la médula, como ser el hierro, importante para la síntesis de nuevos eritrocitos. Estas anemias crónicas se pueden observar ante la presencia de gran cantidad de parásitos en los animales, ya sea del tipo ectoparásitos o endoparásitos, todos hematófagos, por cierto. Entonces, una alta carga parasitaria o una infestación de parásitos llevan a pérdidas grandes de sangre que repercuten en la función medular.
Pueden ser también debido a hemorragias lentas que se encuentran dentro del tubo gastrointestinal o dentro de cavidades que podrían estar asociados a la presencia de parásitos, úlceras o algunas heridas que tienen, vamos a decir, un diagnóstico un poco más difícil desde el punto de vista clínico. En el aparato urinario también pueden encontrarse heridas producidas por la presencia de algún tipo de cálculos o también en el aparato respiratorio por algún tumor u otro tipo de elemento nocivo que se pueda alojar ahí. En la anemia por hemorragia crónica, lo más llamativo va a ser la disminución del color de los eritrocitos. Si observamos esta célula que se encuentra aquí señalada por el cursor, vamos a ver que la palidez central es mayor con respecto a otras células. Entonces, esta célula se caracteriza por tener una disminución del color que recibe el nombre de hipocromía. Las anemias hemorrágicas crónicas tienen la característica de ser hipocrómicas y también por presentar gran número de eritrocitos pequeños que reciben el nombre de microcitos. Entonces, las anemias crónicas causadas por la pérdida o deficiencia de hierro, ya sea en la alimentación o la suplementación alimentaria o por una hemorragia crónica de característica insidiosa, van a llevar a la presencia de gran cantidad de células pequeñas y de coloración más pálida que reciben el nombre de células microcíticas hipocrómicas. En el laboratorio lo que vamos a observar es otra vez la disminución del hematocrito, el dosaje de hemoglobina y el recuento de eritrocitos, siempre con respecto al valor de referencia de la especie que estamos tratando. Al principio, estas anemias por hemorragia tienen características regenerativas, pero al no eliminarse la causa que lleva a la hemorragia, la capacidad de respuesta de la médula ósea va disminuyendo y desencadena esto a su vez una anemia que se vuelve no regenerativa. Normalmente vamos a observar en los frotis sanguíneos presencia de células pequeñas que reciben el nombre de microcitos y células con poca coloración que reciben el nombre de células hipocrómicas. El volumen corpuscular medio va a estar disminuido, que se relaciona a la presencia de microcitos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media también va a estar disminuido, que ocasiona la denominación de hipocromía. Estos hallazgos laboratoriales son muy característicos de observar en animales que tienen una escasa suplementación de hierro o una alta carga parasitaria. Con lo que nosotros estamos observando aquí en estos dos tipos de anemias, tanto la regenerativa hemolítica y la hemorrágica, la que tiene mayor índice de regeneración o de recuperación de células es la hemolítica, ya que todos los elementos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos quedan dentro del organismo recaptándose para la síntesis de nuevos eritrocitos. En el caso de las hemorragias no, estas células son eliminadas fuera del organismo, entonces el tiempo de recuperación de la médula ósea es un poco más largo o prolongado con respecto a la hemorragia, a la hemolítica. Y bueno, llegamos hasta aquí con nuestras clases de anemia. Recordar que siempre los reticulocitos son los marcadores de una buena respuesta regenerativa de la médula ósea ante la pérdida de sangre, y ellos son los mejores indicadores de la presencia o no de una anemia regenerativa o arregenerativa. Llegamos hasta aquí hoy y vamos a continuar en la siguiente clase de